Bienvenidos, hoy vamos a viajar 400 años al pasado a una provincia clave del nuevo Reino de Granada, Pamplona. No hablaremos de guerra ni de grandes héroes, sino de matrimonio, dinero y poder. Para la élite colonial, el amor era un lujo, y la unión de dos personas era, ante todo, un contrato estratégico. El protagonista de esta historia es la dote, ese conjunto de bienes que la novia llevaba al matrimonio. Vamos a desvelar por qué la dote era mucho más que una ayuda económica, era un arma legal para acumular fortuna, un símbolo de estatus inquebrantable y el principal motor de la desigualdad social en la época. Comencemos situándonos en el mapa. Estamos en la provincia de Pamplona, en la región andina del nororiente del nuevo Reino de Granada. Es una tierra de montañas con climas que van del frío al templado, perfectos para una gran variedad de cultivos. Antes de la llegada de los españoles, esta zona estaba habitada por los indígenas chitareros. Sus comunidades eran eminentemente agrícolas y su estructura social bastante simple. Una clara distinción entre los jefes, como caciques y capitanes, y la gente común. Todo cambia en el año 1549. La noticia de yacimientos de oro en las Sierras Nevadas detona una fiebre en la corona. En ese mismo año se funda la ciudad de Pamplona y el territorio se reparte inmediatamente en unas 120 encomiendas, distribuidas entre cerca de 60 conquistadores. El oro y la plata descubiertos en los páramos cercanos transformaron la minería en la actividad central. La mano de obra para esta explotación recae sobre los indígenas de las encomiendas, obligados a trabajar en cuadrillas a pesar de las prohibiciones reales. Las consecuencias fueron catastróficas. El exceso de trabajo y las epidemias redujeron la población indígena de aproximadamente 32.000 personas en 1559 a solo 10.000 hacia 1601. Este ciclo del oro fue el motor económico de la región entre 1550 y 1640 y estuvo intrínsecamente ligado al sistema de la encomienda. Sin embargo, este auge minero también impulsó otras actividades. Para alimentar los centros de explotación se desarrolló la agricultura, con la introducción de cultivos europeos como el trigo, la cebada y la caña de azúcar, y creció rápidamente la ganadería, vital para proveer carnes, cueros y bestias de carga como caballos y mulas. De hecho, poseer un buen caballo era un claro símbolo de estatus social. En este contexto, el comercio también era vibrante, a menudo con productos europeos importados e incluso contrabandeados. Aquí es donde entra un factor clave, el comerciante. Muchos de ellos de origen español lograron amasar grandes fortunas, incluso mayores que las de los propios encomenderos, convirtiéndose en la principal fuente del crédito de la provincia. Pero a principios del siglo XVII, el panorama se oscurece. La crisis en las explotaciones mineras es inminente. El oro superficial se agotaba, la mano de obra indígena seguía disminuyendo y la producción cae drásticamente a partir de 1600. Este colapso marca el final del primer ciclo del oro. La respuesta de la élite local, una reorientación económica. Los encomenderos mineros se transforman en hacendados, volcando sus esfuerzos y recursos hacia las labores agrícolas. En Pamplona, el prestigio social era una mercancía muy específica. Para pertenecer a la élite, el requisito principal era ser encomendero y preferiblemente descendiente de los primeros conquistadores. Esto confería el estatus de hidalgo, que era la baja nobleza castellana. Esta pequeña élite ejercía un control absoluto sobre el cabildo, haciendo de la pertenencia a este cuerpo un gran símbolo de honor y estatus, al punto de pagar sumas exorbitantes por los cargos hereditarios. Ahora, ¿dónde encajan los comerciantes en este esquema? Como vimos, eran los que tenían el dinero, el capital material, pero carecían del linaje. Eran ricos, pero sin el reconocimiento social de la élite de la encomienda. Aquí es donde se establece la alianza matrimonial como el mecanismo de ascenso social más eficaz. Para el comerciante, la ruta hacia la cima social era casar a su hija o incluso a él mismo con el linaje de los encomenderos. Así, un encomendero empobrecido podía casar a su hija con un comerciante acaudalado,
Piénselo como un trueque estratégico. El comerciante aportaba la liquidez y la solvencia económica y el encomendero aportaba el capital simbólico, el prestigio de la sangre y el apellido. En algunos casos, la alianza era tan sólida que el encomendero llegaba a renunciar a su título para que fuera transferido al yerno, asegurando que el recurso de la encomienda permaneciera en la familia a través del matrimonio. Las normas sobre la dote en las colonias se basaban en la legislación romana y la tradición castellana. La dote era una cantidad de bienes que la mujer o un tercero entregaban al marido para ayudar a las cargas del matrimonio. Los legisladores la consideraban un adelanto de la herencia paterna, lo que llamaban la legítima. Existían en esencia dos tipos de dotes según su origen. La dote profecticia, entregada por el padre, abuelo o parientes de la línea paterna, y la dote adventicia, entregada por la madre, la propia mujer o un tercero. El padre o abuelo tenía obligación legal de dotar a la hija. Es crucial entender que aunque el marido administraba estos bienes, la dote no le pertenecía. Si el matrimonio se disolvía por muerte o separación, la dote era la primera y principal deuda que debía devolverse a la mujer o a sus herederos, teniendo prioridad incluso sobre otros acreedores. El sistema legal español intentaba asegurar una distribución equitativa de la herencia mediante lo que se llamaba el sistema de colación, donde la dote debía sumarse a la herencia total y repartirse de manera justa entre todos los hijos legítimos. Sin embargo, la élite de Pamplona era experta en evadir esta regla. Era frecuente que los padres incluyeran en sus testamentos cláusulas para eximir a sus hijas de traer la dote a colación. En términos sencillos, permitían que sus hijas se quedaran con la dote, además de su parte de la herencia, recibiendo una cantidad mucho mayor que sus hermanos. La corona intentó poner freno a los excesos, limitando los montos de las dotes. Estos límites se basaban en las rentas anuales de la familia y no podían superar el 20% del patrimonio total. Pero la élite de Pamplona, como señala Jorge Augusto Gamboa, violaba la ley sistemáticamente. ¿Cómo lo hacían? Con una audacia legal impresionante. Simplemente declaraban ante el escribano que renunciaban a las leyes que limitaban el monto e incluso renunciaban, entre paréntesis, a la ley que prohibía estas renuncias. En paralelo a la dote existían las arras. Las arras eran la cantidad de dinero que el marido prometía a la esposa al momento del compromiso. Tenían una doble función. Primero, como garantía del cumplimiento de la unión y segundo, como una especie de regalo o compensación por la virginidad de la esposa. La ley limitaba la suma al 10% de los bienes del marido. Finalmente, debemos mencionar el papel de la caridad en este sistema. Había una preocupación social genuina de que la falta de dote pudiera llevar a las mujeres a la miseria. Por esta razón, se promovían mecanismos de caridad para dotar a niñas pobres y huérfanas, a veces incluso mediante mandas forzosas en los testamentos. Para los hidalgos, demostrar su caridad dotando huérfanas era una importante práctica de honor. Un último punto fundamental y de gran picardía legal se daba con las encomiendas. Las leyes de Indias prohibían expresamente la venta o el traspaso libre de las encomiendas, pero la ley permitía que los aprovechamientos, es decir, los tributos o beneficios de la encomienda, fueran entregados como dote. Esto en la práctica permitía el traspaso encubierto de la encomienda al yerno, quien asumía su administración y beneficios, logrando así eludir la prohibición real. En definitiva, la dote en la Nueva Granada trascendía su función legal de simple ayuda matrimonial. Se convirtió en un poderoso instrumento simbólico y económico usado por las élites para establecer alianzas estratégicas, superar barreras sociales y exhibir públicamente el verdadero nivel de riqueza y poder de sus linajes. Cabe mencionar que la dote era una práctica mucho más amplia que la simple estrategia de las familias ricas. Si bien Jorge Augusto Gamboa se centró en la élite de Pamplona por la riqueza de los archivos, los hallazgos recientes nos invitan a ampliar la lupa social. Para las mujeres de clases bajas, para las huérfanas y de manera crucial para las mujeres libres afrodescendientes, una dote, por muy modesta que fuera, funcionaba como un verdadero capital de legitimidad y supervivencia. No era una herramienta de inversión para la élite, sino un pasaporte a la descendencia y la única vía para establecer un matrimonio honorable y, por extensión, para elevar el estatus de sus hijos en una sociedad profundamente jerarquizada y excluyente. En este complejo juego legal debemos mirar con atención a la mujer dotada, no solo como una pieza en un tablero familiar.
Las investigaciones posteriores han puesto el foco en la capacidad de acción femenina o lo que los historiadores denominan agencia. Por ejemplo, las arras, la suma prometida por el marido, eran una garantía exclusiva de la esposa, y la dote legalmente siempre era un bien que le pertenecía. Esto se evidencia en los tribunales. Cuando el matrimonio se disolvía por muerte o separación, las viudas no dudaban en litigar con ferocidad para exigir la devolución íntegra de sus bienes dotales. Estos pleitos demuestran que a pesar de las limitaciones de la época, la dote empoderaba a la mujer con un derecho patrimonial irrenunciable, una propiedad que podía defender activamente en la corte. Finalmente, el uso de la dote para transferir los beneficios de la encomienda es una muestra de la astucia legal de la élite. Este no era un simple vacío, sino una compleja maniobra notarial y administrativa. Al permitir que los aprovechamientos del tributo indígena fueran dotados al yerno, la élite de Pamplona lograba, de manera socialmente aceptada, burlar la prohibición real de vender o traspasar las encomiendas. Este punto refuerza la idea de que la dote era el mecanismo perfecto para legitimar la desigualdad y asegurar que el poder económico, cimentado en el control de la mano de obra indígena, permanecerá indiscutiblemente dentro de los linajes más poderosos de la provincia. Ahora, ¿quiénes dotaban y por qué registraban? Es importante entender que los registros notariales de dotes que tenemos no representan a toda la sociedad. La mayoría de las uniones en la Nueva Granada eran consensuales o carecían de este tipo de acuerdo formal. Los 142 casos documentados entre 1570 y 1650 en Pamplona representan un segmento muy particular, la élite. El registro escrito de la dote era vital para estas familias, no por una simple formalidad, sino porque la cantidad de bienes involucrados era tan alta que se necesitaba una evidencia legal que la esposa pudiera reclamar en el futuro. Por ello, la documentación muestra un claro predominio de los miembros de las élites blancas, en su mayoría encomenderos, mineros, agricultores y comerciantes. Si bien la dote era su herramienta principal, también encontramos, aunque en una pequeña minoría, a mujeres indígenas y mestizas. Estas mujeres solían ser ladinas o forasteras, que trabajaban en oficios artesanales o en el servicio doméstico urbano. Para ellas, la dote era una herramienta de hipergamia, es decir, una forma de romper barreras sociales y étnicas. Por ejemplo, se registró el caso de Felipa de Castro, una mujer indígena que recibió 1.600 pesos de oro en su dote. Este capital le permitió casarse con un sastre blanco, logrando un ascenso social impensable sin ese respaldo económico. La obligación de dotar recaía principalmente en el padre legítimo. Sin embargo, en la sociedad colonial existía una fuerte red de apoyo familiar. Las madres, a menudo viudas, se encargaban de otorgar una parte significativa de las dotes. También era común que parientes como hermanos, abuelos o tíos colaboraran, dejando legados específicos para las mujeres de la familia que aún no se habían casado. Además, en un acto que mezclaba la responsabilidad con el prestigio, los padres naturales se preocupaban por dotar a sus hijas ilegítimas, aunque con sumas más modestas. Incluso los patrones dotaban a sus criadas o huérfanas recogidas, un acto de caridad que servía para asegurarles un estado matrimonial y de paso realzar el honor del patrón. En la élite de Pamplona, el matrimonio no era principalmente un asunto de amor, era un asunto de alianzas y de intereses familiares. La voluntad de los contrayentes, especialmente de la novia, quedaba subordinada a los acuerdos entre los linajes. El proceso tenía dos momentos cruciales. Primero, los esponsales o compromiso, que era una ceremonia civil donde se negociaban detalladamente la dote, las arras y las capitulaciones. Los documentos de la época evidencian la naturaleza pragmática de estos acuerdos, utilizando un lenguaje contractual y comercial. Después venía la velación, la bendición eclesiástica que legalizaba la unión, aunque entre los sectores populares abundaban los amancebamientos sin ceremonia religiosa por la dificultad de costear el sacramento. El control de la élite sobre la alianza era tan estricto que llegaban a comprometer a niñas muy jóvenes, a veces de tan solo 5 años, con hombres mucho mayores. Esto se hacía con el objetivo claro de asegurar la administración de herencias o la transferencia de encomiendas dentro del círculo familiar. En este contexto, el valor de la dote era su principal estrategia.
Una dote generosa no solo atraía pretendientes, sino que también era capaz de compensar desventajas sociales como la pobreza de linaje, la condición de huérfana o la ilegitimidad. Era el dinero lo que permitía a los novios olvidar cualquier falta de prestigio o pureza de sangre en la prometida. A pesar de la seriedad del acuerdo, los conflictos no eran muy frecuentes. Cuando surgían, giraban principalmente en torno a tres puntos. El primero era el incumplimiento de pago. Si el padre no pagaba las cuotas prometidas, esto podía derivar en demandas y embargos. El segundo, y más estratégico, era el traspaso ilícito de encomiendas. Como vimos, la ley prohibía venderlas, pero los padres usaban la dote como un disfraz, cediendo los beneficios del tributo indígena, las demoras, o de forma más audaz, entregando el título de forma encubierta al yerno. Las autoridades, como el oidor Juan de Villabona en 1622, intentaron frenar estas transferencias con fuertes multas, pero la práctica continuaba. El tercero era el reclamo de la viuda. La dote era legalmente la deuda principal de un difunto, lo que permitía a la viuda recuperarla antes que cualquier otro acreedor y así proteger sus bienes de las deudas del marido, un derecho que en ocasiones fue utilizado de manera fraudulenta. Finalmente, la dote tenía una variante religiosa, la dote canónica. Esta era exigida para el ingreso al convento de Santa Clara, la única institución religiosa femenina en Pamplona, y representó cerca del 17% de los registros notariales. El ingreso se concedía como un matrimonio místico con Dios. A diferencia de la dote matrimonial, la monja perdía todo derecho sobre los bienes al ingresar, pasando estos a ser propiedad de la comunidad. El dinero no se guardaba bajo el colchón, era invertido agresivamente por el convento a través de censos, que eran préstamos hipotecarios a mineros y terratenientes. Esto convertía al convento en una fuente crucial de crédito para la economía local. El alto costo de la dote canónica, que rondaba los 1.000 pesos de oro, actuaba, al igual que la dote matrimonial, como un filtro social, asegurando que el claustro se mantuviera como un espacio reservado para la élite, reafirmando su estatus y su poder. Tanto la dote matrimonial como la canónica cumplían una función dual, económica al proveer capital o crédito y simbólica, al ser la demostración pública del estatus y la principal herramienta para legitimar el poder de los linajes más influyentes de Pamplona. Ahora hablemos de cifras. Analizar el valor de las dotes es como tomarle el pulso a la economía de Pamplona. El registro de estos contratos de matrimonio nos muestra con precisión el flujo de capital que circulaba en la provincia. Vemos una clara tendencia temporal. El auge en los registros y en la cuantía de las dotes se dio entre los años 1610 y 1619. Esto no es casualidad. Fue la época de máxima productividad de la minería de oro y plata en Pamplona y en todo el nuevo reino de Granada, el llamado primer ciclo del oro. La riqueza fluía y las dotes eran su manifestación más visible. Cuando la producción aurífera decayó después de 1620, los montos de las dotes cayeron con ella. El valor promedio de una dote en la época era de 1.802 pesos de buen oro. Es crucial recordar que este total incluía no solo la dote entregada por la familia de la novia, sino también las arras aportadas por el marido. Ahora miremos los extremos, porque estos son los que dibujan la desigualdad social. Aunque la mayoría de las dotes se ubicaron por debajo de los 2.000 pesos y la dote más modesta fue de solo 50 pesos de buen oro, los límites de la élite eran explosivos. Casi el 10% de los acuerdos superó los 5.000 pesos. La dote más cuantiosa registrada alcanzó los 7.500 pesos, una cifra colosal. Esto muestra cómo la élite de Pamplona violaba sistemáticamente los límites legales que la corona había impuesto para evitar el derroche y la concentración de riqueza. ¿Por qué estos montos tan excesivos? No se trata solo de una alianza de negocios, es una estrategia con tres fines. El primero era el precio del marido. Una dote elevada servía como anzuelo para atraer al mejor pretendiente, una forma de compensar desventajas sociales como la pobreza, la orfandad o incluso la ilegitimidad de la novia. El segundo era la exhibición de estatus. Un matrimonio de la élite con una dote de 1.000 pesos era un acto simbólico, una puesta en escena de su lugar privilegiado en la sociedad. Era un discurso público sobre el poder. Y el tercero, la subsistencia. Para los grupos subordinados, indígenas, mestizos, blancos pobres,
Las dotes modestas tenían una función casi exclusivamente económica, proporcionando una base para la nueva pareja, aunque estos grupos también se esforzaban por imitar a la élite como un camino hacia un ascenso social. El contenido de la dote refleja perfectamente la compleja economía de Pamplona, una mezcla de minería, agricultura y comercio. El bien más importante, excluyendo las arras del marido, era el ajuar. Este representaba cerca del 28% del valor de una dote promedio. Este capital era eminentemente femenino y simbólico. Incluía lujosas ropas importadas, vestidos de seda y terciopelo, joyas con esmeraldas y un menaje de hogar fino. El ajuar era el símbolo inmediato del estatus de la mujer casada, un verdadero rito de paso que declaraba su nueva posición social. El dinero, en efecto, era otro componente crucial. Cuando se entregaba en oro en polvo o moneda, era un capital masculino y económico, destinado a ser invertido de inmediato en negocios del marido, generalmente minería o comercio. Es fascinante ver cómo se pasó del oro en polvo sin marcar a la plata, los patacones, después de 1626, siguiendo el cambio en la producción minera regional. Otros bienes vitales eran los esclavos, que aunque no eran tan numerosos como la mano de obra indígena, se entregaban como un bien de prestigio. Generalmente mujeres servían en tareas domésticas y como nodrizas. El ganado era un activo rodante. Las mulas en particular eran esenciales para el transporte en la región montañosa y podían alcanzar precios muy altos. Finalmente, para los encomenderos hacendados, el poder se cifraba en las sierras y las casas en la ciudad. La entrega de estancias para el cultivo o la agroindustria no solo era un aporte económico, sino una consolidación del poder terrateniente del nuevo matrimonio. Y por supuesto, la manipulación legal de la dote para transferir los derechos a los tributos indígenas, los aprovechamientos de la encomienda al yerno, asegurando que la base de su fortuna, la mano de obra, se mantuviera en el linaje. La asignación de un valor monetario a cada uno de estos bienes era un acto estratégico. La ley exigía una tasación oficial para proteger la propiedad de la mujer, pero esta valoración se usaba a menudo como una herramienta de manipulación. Al sobrevalorar intencionalmente el ajuar o las joyas, las familias podían inflar el valor simbólico de la dote, haciendo alarde de una riqueza pública que no siempre correspondía a la realidad de su capital de inversión. Vemos entonces que si bien la dote tenía una utilidad económica, su verdadera función era trascendental. Era el testimonio legal de un sistema jerárquico donde la riqueza se usaba para mantener la desigualdad y donde el matrimonio se consolidaba como el principal escenario para la negociación política y social de la élite de Pamplona. Aunque los estudios de Jorge Augusto Gamboa nos dan un panorama claro de los bienes dotales, la historiografía reciente nos permite afinar la importancia de dos tipos de capital, la liquidez y el ajuar. Primero, es vital entender la diferencia en el tiempo de los bienes. El dinero en efectivo y el oro en polvo eran el capital de máxima liquidez. Para el marido comerciante o minero, este era el capital de inversión inmediata, el que generaba ganancias y permitía expandir el negocio. En contraste, los esclavos, el ganado y las tierras eran capital de mediana liquidez. No se podían vender tan rápido, pero representaban el valor estable y la base patrimonial del linaje. Esta distinción es crucial. El comerciante que buscaba dinero rápido dotaba con efectivo, mientras que el hacendado encomendero, cuyo poder residía en la tierra y la mano de obra, dotaba con propiedades y esclavos. Segundo, el ajuar, que representaba casi el 28% del valor total, tiene una lectura más profunda. Era una categoría de bienes intrínsecamente ligada a la identidad femenina y al ámbito doméstico. Mientras que el dinero y las tierras estaban destinadas a la inversión productiva del marido, el ajuar, compuesto por ropas de lujo, joyas y menaje, era lo que la mujer administraba simbólicamente y lo que le otorgaba un rol dentro de la casa. Era una forma de capital que no generaba ingresos en el mercado, sino que generaba prestigio social dentro del hogar y ante la comunidad, siendo una manifestación visual de la capacidad de consumo y la buena crianza de la esposa. Tercero, la práctica de sobrevalorar el ajuar no debe verse solo como un engaño. Era una estrategia social que permitía a las familias manipular la imagen pública de su riqueza sin desprenderse de su capital productivo. Al inflar el valor de las joyas y los vestidos, se proyectaba un prestigio social alto, sin tener que reducir sus tierras o su mano de obra. Este acto de tasación
aunque a menudo era una exageración, era completamente legal ante el escribano y consolidaba la dote como un documento de imagen pública tan importante como un estado de cuentas.